Hola, buenos días. Hago este video express para hablar sobre la importancia de escuchar a tu propio instinto. El instinto es la voz del alma, hablándonos, diciéndonos cosas que tenemos que hacer, experimentar, escuchar, decirle a otros, trabajar, traspasar. Es esa voz que está no en nuestra cabeza, sino un poco más arriba, hablando de forma física, y que se siente como un mensaje, como una idea que se nos implanta en la cabeza, como se dice habitualmente, y no se nos va. Es como decir, por ejemplo, hoy voy a pintar un cuadro. ¿Y de dónde vino esa idea? Nada, hoy no tengo tiempo. Y paso por la calle y miro un cuadro. Termino en un museo mirando cuadros. Voy a la casa de un amigo, ay, mira qué lindo cuadro, cuadro. La idea de mi cabeza no está en mi cabeza. Es justamente esa voz del alma que nos está diciendo, eso lo tenés que hacer, eso se te está pidiendo que hagas, o que traspases, o que experimentes, o que digas. Entonces es muy importante escuchar. En lo personal voy a contar justamente una historia personal para explicar a qué viene esto. Hace bastante que mi instinto me habla mucho, por ahí me grita, y me dice cosas que no le he prestado atención y me han pasado cosas que se podrían haber evitado por no escuchar a mi instinto. Entonces le prometí el año pasado principalmente escucharlo y hacerle caso a mi instinto, no importa lo que cueste. Particularmente anoche tuve un sueño con una persona del pasado, de la que no hemos tenido mucha relación entre nosotros, pero es del grupo de alma del que pertenezco. Este sueño ya viene con otros sueños acarreando una idea, una información que yo no tenía clara, que no, mi cabeza no podía desglosar, porque en realidad los sueños no son literales y he tenido muchos con información para otras personas y se las he dado en la medida que puedo, en la medida que se me permite. Pero esta información ya fue un poco más clara sobre algo que le tenía que decir a esta persona, y esta persona, yo no sabía cómo iba a reaccionar, obviamente, porque esto en la parte humana tiene miedo o siente culpa por quitarle su tiempo o siente frustración por no poder llegar al punto donde se le pidió. Pero no es lo mismo tener esas sensaciones o esas emociones con la persona que defraudar al alma que me pidió a mí particularmente que les dé ese mensaje, que se lo dé de la mejor manera posible, de la forma que lo pudiera llegar a entender. Y no importaba si esta persona ahora lo entendía, porque a veces el mensaje es para más adelante, a veces el mensaje, y me ha pasado mucho, hace un tiempo atrás, hace un par de meses, publiqué sobre un sueño sobre catástrofes mundiales y ya me di cuenta de que está pasando ahora, y ese sueño fue hace como 4 años, 5 tal vez. Y ahora el instinto me dijo que era justamente para este tiempo de revelaciones y de limpiezas planetarias. Entonces ahí es donde el sueño participa con mensajes, información que en general no son literales, no es decirle esto, hace esto o hace el otro. No, son ideas, conceptos, simbologías que dicen, que traspasan información, transportan información, tienen una secuencia que descifrar y a veces va con el tiempo. Particularmente con esta persona me pasó con ya 1 año y medio de información que no la entendía, no. A ver, es como que estaba en el sueño junto con otras personas también del grupo de almas, pero no había un mensaje concreto hasta anoche que se me dijo lo que tenía que decir particularmente. No voy a hablar de la persona ni del sueño porque no importa. Lo que quiero tratar de comunicarles es que es importante en esta época donde ya he hablado mucho sobre las energías, sobre lo que nos provocan, sobre cómo nos remodelan, nos están despertando también el instinto, la conexión con el alma. No así con el espíritu, que está un poquito más todavía lejano hasta a nuestro concepto humano. O sea, no lejano en el sentido que está lejos, porque obviamente no lo está, pero es como que todavía no tenemos esa conexión directa. Pero el alma con el cuerpo se está achicando la brecha y es como que hay una conexión mucho más espontánea. Los que hemos venido trabajando en nosotros mismos, en nuestra conexión con nuestro centro, con lo que somos, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con lo que hemos venido a hacer y hacer,
estamos fluctuando entre, bueno, en nuevas aguas, con informaciones nuevas y con sensaciones nuevas, porque esto es todo nuevo, o sea, para algunos ya lo pueden haber traspasado, pero yo en general para mí es nuevo, entonces como, ¿y esto qué hago con esto? Y es difícil. Sí me dio un poco de cosa, como decimos acá, me dio como una sensación del qué dirán, cómo lo va a tomar. Pero sabía que lo tenía que decir y mandé el mensaje antes de que me arrepienta. Entonces le hice caso a mi instinto, le hice caso a mi alma y a su alma que me pidió que le diera ese mensaje. Que lo tomara como lo tomara la persona, ya eso depende no de mí, sino del libre albedrío de la persona. El mensaje fue enviado y eso por ahí despierta en las células de la persona recuerdos, sensaciones, imágenes y va desencadenando, no de golpe, pero va desencadenando una serie de lo que se le llama el despertar espiritual. Que no necesariamente tiene que ser de golpe, generalmente es gradual, parcial y gradual. Entonces yo no quise decepcionar ese mensaje y se envió claramente. Pero ¿qué pasa? Bueno, ya después me sentí mejor porque toda esa sensación de culpa, de frustración, de miedo, de lo que sea, se fue porque el mensaje fue enviado, la persona no lo tomó mal, tampoco lo tomó como si fuese una persona espiritual aceptando absolutamente todo, porque también hay que tener en cuenta que cada uno está en su propio estado vibracional, cada uno está en su propio estado de conciencia, eso es lógico. Pero cuando el instinto nos dice, anda y decirle algo, anda, hace esto, o fíjate, anda a tal lugar, traspasa tal situación, soltala a la situación, déjala que se dé como se tenga que dar para el mejor aprendizaje. Lo ideal es escuchar el instinto. Y es esa vocecita que no se escucha como una voz mental, se escucha como un eco en las paredes, como una idea metida en nuestra cabeza que no se quiere ir. Y llega una y otra vez con mensajes subliminales, para decirlo de alguna manera, pero siempre con el mismo mensaje, siempre con la misma idea, con la misma información. Esa es la palabra. Y el instinto nos está hablando muchísimo a nosotros también, en sueños. Lo más recomendable, lo que yo les recomiendo que hago, es apuntar en una libretita, ya sea física o mental, aquellas cosas que no se nos van de la mente cuando nos levantamos. Información sobre alguien, sobre algo, algo que pasó, algo que parecía de nuestra vida pasada, ir anotándolo. La mayoría de las veces a mí en lo personal no se revela y no más, no en el día, digamos, descubrimos qué pasó o qué fue, o que, sí, esto tal cosa. No. Entonces como que hay que volver a la libretita mental. Muchas veces son piezas de rompecabezas, piezas chiquititas de un rompecabezas bastante grande. Entonces hay que ir juntando las piezas y la información se va acumulando. Hasta que un día, como decimos acá, te explota en la cara. Te dice, acá estoy, mírame. Y toma cartas en el asunto. Así que bueno, ese es mi consejo, prestarle atención al instinto. Estamos en una época donde el instinto no se va a callar, donde va a haber mensajes en las paredes, en las nubes, en boca de otros que nos van a estar diciendo cosas que vos decís, ¿por qué me dijo esto? Si ni siquiera estamos hablando del tema, y va a ser mensaje tras mensaje tras mensaje. Y el instinto, a medida que lo vamos practicando, escuchar, porque muchas veces lo callamos porque no nos gusta, nos molesta, nos choca con el aprendizaje social, porque en la escuela no nos enseñaron a prestarle atención a nuestro instinto. Entonces cuando tenemos que prestarle atención, se pone complicado, pero porque lo hacemos complicado. En realidad no es complicado. Y todo se va solucionando solo. Es como cuando uno escucha el instinto, cuando uno le presta atención y sigue sus parámetros, todo se va hilando, todo se va solucionando. Entonces también es un alivio poder seguir el instinto porque ese mensaje que está permanentemente sonando, resonando en las paredes, deja de sonar y pasamos como una vuelta de hoja, vuelta de página, a otra cosa del mismo libro. Bueno, ese es mi consejo del día. Escuchen a su instinto, que es la voz de su alma, hablándoles o gritándoles. A veces el mensaje no es para ustedes, para otros. Si pueden decírselo, díganselo. No importa cómo la otra persona lo tome, sino que el mensaje ha sido enviado. Traten de ser, bueno, yo lo hago, neutrales, no influir en el mensaje, pasarlo lo más limpio posible, lo más neutral. No, yo pienso, yo creo, yo
no, lo que yo vi o lo que yo sentía. Ese es el mensaje en sí, esa es la idea del mensaje que se quiere decir. Lo que yo vi en el sueño o lo que yo vi en una visión o lo que yo sentí en ese momento cuando te vi o cuando pensé en vos. Entonces, ahí es donde está verdaderamente el mensaje, en la parte instintiva. Y muchas personas son muy mentales y les cuesta mucho escuchar su instinto y hasta a mí me ha pasado al principio, se confunde la idea mental con el instinto. Pero la idea mental es como un pensamiento que, ay, hice tal cosa o no, bueno, no importa. Pero el instinto es un pajarito como el pájaro carpintero, piqui, 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 metiendo esa idea, esa información, hasta que socava y llega a donde tiene que llegar. Y cuando no se escucha, aparece, aparece, aparece y aparece. Así que se van a dar cuenta que ese es el mensaje. Y no se frustren, no se enojen, no lo tomen con culpas, traten de ir buscando la manera de tomarlo y ver qué hacer con eso a través del instinto, no del pensamiento, no de lo social, no de lo que nos enseñaron, sino de cómo lo haría yo, Giselle, en mi persona, cómo lo manejaría yo. Y la neutralidad ayuda mucho a que la otra persona no lo tome como, si el mensaje es para otro, como una forma impactante, como algo que vino y me dijo y me lo tiro en la cara, ¿sí? A veces es complicado, y más cuando uno está muy unido a su grupo de alma y su grupo de alma está pasando situaciones complicadas, difíciles se diría. A veces el mensaje se pone un poco intenso, pero no por eso no se tiene que enviar, porque se está pidiendo que sea enviado, que sea recibido, que sea activado. Bueno, no digo más nada, ya está. Creo que con eso estamos por hoy. Siempre hay algo para hablar, todo es energía, así que como hablo de energía y todo de energía, siempre hay algo para decir. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan, solo lo puedan hacer, háganlo. Siempre voy a estar a disposición para el que necesite. No tengo todas las respuestas, siempre digo lo mismo porque realmente es así. Yo creo que nadie las tiene, cada uno es un mundo en sí mismo y cada uno está pasando en estos momentos situaciones muy particulares, pero a veces hemos traspasado situaciones parecidas y podemos dar algunos consejos neutrales de lo que se podría llegar a hacer para traspasar ese momento. Que tengan un buen día.